Qué gozo estar en la casa del Señor. Voy a pedirle que mantenga ahí su Biblia abierta en 1 Corintios capítulo 8. Rogarle, por favor, como un paréntesis, sus oraciones. Nuestro pastor Vicente Alcántara, junto con nuestro hermano Jonathan Cotera, ellos están en Tayabamba. Ellos viajaron el día viernes, están allá estarán una semana y estarán predicando con las diversas iglesias. Allá tienen un tipo congreso donde vienen de diversos pueblos y hay casi como 400 personas que están participando también de este congreso en Tayabamba. Oremos entonces para que el Señor les llene de gracia, de poder y puedan predicar con denuedo el evangelio. Les dije entonces, mantengan su Biblia abierta ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 6. He titulado a esta porción Consejos para la vida cristiana 2. ¿Por qué 2? Porque hace semanas que me tocó predicar también en el capítulo 7, a partir del versículo 29 hasta el 35, eran consejos también para la vida cristiana 1. Es decir, la palabra de Dios es tan práctica que lo podemos aplicar a nuestras vidas. La palabra de Dios no es teoría, es la praxis de cómo tú y yo tenemos que desarrollarnos cada día. Y aquí Pablo sigue respondiendo a las preguntas que a través de una misiva los hermanos de la iglesia de Corinto le estaban planteando algunas preguntas. Mire el capítulo 7, voltee una página hacia atrás. 1 Corintios capítulo 7, dice Pablo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Es decir, había algunas situaciones en la iglesia de Corinto, había algunas dudas, había algunos problemas, algunas cosas que no estaban sin resolver entre hermanos. Entonces le consultan a Pablo. Pablo, esto está sucediendo, y Pablo responde a todas estas cosas. Por eso es que el capítulo 8 empieza igual, diciendo en cuanto, aunque cambia de tema en particular a partir del capítulo 8. Considero que un buen padre espiritual debe responder a las dudas, interrogantes de los hermanos en la fe. Y qué hermoso es saber que en la vida cristiana podemos guiarnos mutuamente en nuestro andar diario. Por eso, amado hermano, cuán importante es que usted estudie la palabra de Dios. Porque cuando usted estudia la palabra de Dios, va a ser de bendición a la gente que le rodea. Porque ya sea tu vecino que no conoce la palabra, o sean nuestros hijos que están aprendiendo la palabra, nos harán consultas. Papá, ¿y esto a qué se refiere? Papá, ¿por qué esto es así? Mamá, ¿a qué? Entonces tenemos nosotros algo que explicar conforme a la palabra de Dios. En este capítulo 8, Pablo trata el problema de la conciencia para muchos. ¿A qué se refiere? ¿O a qué me refiero con el problema de conciencia? Es decir, ¿lo hago o no lo hago? Veo que ellos están practicando tales cosas, pero los de aquí no lo practican. Entonces al final, ¿lo hago o no lo hago? Es un problema de conciencia. Y habla de 3 aspectos muy particulares Pablo aquí. Lo primero, el comer carne ofrecida a los ídolos. Ya vamos a explicar eso. Lo segundo, amonesta sobre la sobreestimación del propio conocimiento. Es decir, algunos hermanos se sentían orgullosos de cuánto habían avanzado en la fe o en la vida cristiana. Y tercero, habla que en medio de tantos dioses de cartulina y de ídolos en esta tierra, hay un solo Dios verdadero. Y Pablo lo explica entonces en estos versículos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana, ¿le parece? A la luz de su palabra para entender lo que Él quiere hablar a nuestros corazones. Acompáñeme en oración, por favor. Padre, te pido que seas tú guiando tu palabra a nuestras vidas. Señor, cuando vamos y abrimos tu palabra, nos confrontamos con nuestra realidad. Nos damos cuenta, Señor, que hay cosas que quizás estamos practicando que no son correctas. Hay cosas que pensamos incluso o vivimos y que no están conforme al escrito está. Así que, Señor, ayúdanos a que seamos sinceros, humildes para ser corregidos. Señor, el ego que todos llevamos en el corazón nos lleva a ser críticos. No me gusta que me corrijan. No me gusta que me digan ciertas cosas. Pero tu palabra, Señor, es el manual de instrucción por excelencia. Corrige mis pasos, corrige mi mente y mi corazón. Y aun cuando podemos tener muchos años en la vida cristiana, puedo ser un bebé espiritual. Porque mi madurez no está conforme a los años que pasan en la vida cristiana. Mi madurez está conforme a la vivencia de tu palabra cada día de mi vida.
Dirígenos de principio a fin, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Vamos a ver 3 consejos que Pablo le da a la iglesia de Corinto y que obviamente se aplican también a nuestras vidas. Vamos con el primer consejo. No descuidar las implicancias del conocimiento de Dios Santo. Es decir, cuanto más estudio la palabra de Dios, mejor conozco al Señor. Y si conozco mejor al Señor, voy a entender que Él es santo, santo, santo. Y eso implica ciertas cosas de mi vida. Porque me confronta mi humanidad, mi carnalidad, mi pecaminosidad con el Dios 3 veces santo. Entonces me doy cuenta que hay cosas que yo necesito erradicar de mi mente y erradicar de mi corazón. Amados, no nos engañemos. El hecho de que asistamos tanto tiempo a la iglesia, el hecho de que todos los domingos vengas y te sientes a escuchar el mensaje, no significa que somos maduros en la palabra de Dios. Como lo dije en la oración, la madurez en la vida cristiana responde a la vivencia diaria de cumplir y obedecer el escrito está. Mira lo que dice versículo 1 aquí. No descuidar las implicancias del conocimiento del Dios Santo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Qué sucedía? Era costumbre entre los paganos, se dice paganos, aquellos quienes vivían de forma opuesta al plan de Dios. ¿Qué hacían ellos? Celebraban banquetes con lo ofrecido en sacrificio a sus ídolos. Había templos donde llevaban ellos sacrificios y lo ofrecían a sus ídolos. Y luego, obviamente, hacían tremendos banquetes con toda esa carne que habían ofrecido. En el primer caso, ahí el banquete era en el mismo templo, toda la gente que asistía. Pero lo que sobraba se podía llevar a las casas. Y ellos comían ese día, comían al día siguiente. O quizás también se vendía al público en el mercado de la ciudad. En aquel tiempo, eso fue un conflicto para muchos cristianos. ¿Es permitido comer esa clase de carne? ¿Deberíamos hacerlo o no? Algunos decían, mira, yo soy libre. En mi libertad cristiana, eso me da el derecho de comer lo que yo quiera, sin importar si al de la derecha o al de la izquierda le incomoda. Como algunos dicen, déjame vivir mi vida. Pues hermano, y no le importaba si eso podía afectar el corazón de otras personas. Pero este problema tenía 3 aspectos. Quizás lo planteo como preguntas, 3 preguntas. ¿Debían los cristianos comer esa carne en sus propias casas? ¿Lo que había sido ofrecido a los ídolos? Probablemente sí. Porque por ignorancia comían sin saber de dónde procedía esa carne. O alguno de ustedes va al mercado y pregunta de dónde viene, cuántos años tenía la vaca, cuántos hijos tuvo en la vida. Nadie pregunta, ¿cierto? Quizás a lo mucho preguntamos, ¿y de dónde traen esta carne? A lo mucho. Una segunda pregunta, ¿debían los cristianos comer esa carne cuando eran invitados por sus amigos o por sus vecinos? Bueno, era mejor no preguntar acerca de la carne y simplemente comer. La tercera pregunta, ¿debían los cristianos asistir a banquetes en templos paganos donde se servía esa clase de carne? Obviamente no, porque era todo un ritual ofrecido a dioses paganos. Pablo da un consejo que alcanza hasta nuestros días. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 25, dice lo siguiente: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Yo estoy seguro que muchos de nosotros ni siquiera sabía que este versículo estaba en la Biblia. Estoy completamente seguro. Y Pablo da un mandato aquí, comed. Terminen de, es un imperativo, no es un consejo, es un mandato. Amados, con toda libertad, pero no preguntes. Compra tu carnecita, prepáralo en tu casa, invítame y podemos comer juntos. Había creyentes maduros que entendían esto. Decían, yo voy, yo compro, si ha sido ofrecido a los ídolos, no lo sé. Yo simplemente
El que está santificado por Cristo santifica también el lugar. Y punto. Entonces, creyentes maduros entendían este punto, pero también había creyentes nuevos en la fe, que les parecía que esto no debería suceder. No, esto no debemos vivirlo en la iglesia. Bueno, se respeta tales pensamientos. Esto se arrastra hasta nuestros días. Hoy en día hay otro tipo de situaciones que se presentan en hogares cristianos, al punto que se arman debates en la casa, como por ejemplo, ¿podemos comer sangrecita? ¿Podemos tomar una copa de vino? Es interesante que hace 2 años, creo que fuimos invitados a un matrimonio. Y me sentaron con los hermanos de la iglesia, ahí estuvimos en la mesa, y sirvieron vino en las copas. Y hicieron el brindis. Yo tomé la copa, brindé por los hermanos y asenté simplemente en la mesa. Y recuerdo que los chicos que estaban alrededor mío, que es matrimonios jóvenes, se miraban entre ellos y hicieron lo mismo así. Y se miraban así entre ellos. Y yo les digo, chicos, de forma particular yo tengo un voto con el Señor de no probar ninguna bebida alcohólica, ninguna. Pero eso es algo muy personal. Si usted desea hacerlo, tiene su libertad. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino. No dice no tomar vino. Ah, pues pastor, me hubiera avisado, ¿no? Por ahí hubiéramos comenzado, pastor, ¿no? Pero ojo en lo que voy a decir. Aunque hay una licencia, tiene sus límites. Nuestra libertad siempre tiene límites. Por eso es que la palabra dice, no os embriaguéis con vino. El cerdo. ¿Podemos comerlo o no? Algunos dicen, animal inmundo, pastor. Amados, más inmundos somos nosotros. ¿Con qué corazón vivimos delante del Señor? Y Pablo algo habla de esto en Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 8. Voltea páginas atrás, para que te des cuenta que en ese tiempo, en diversos lugares, ya había esta clase de conflictos en la iglesia. Si podemos comer esto, podemos beber esto, podemos hacer aquí, podemos hacer allá. Ya había ciertos conflictos que acompañan hasta nuestros días. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 8, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Vamos al versículo, sigamos, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Amados, en mi vida cristiana, lo que yo haga o deje de hacer tiene que llevar el sello de la gloria de Dios. Yo no tengo que vivir por apariencias, para que el hermano tal no diga algo de mí. Discúlpame la expresión, no es lo que está en mi mente. En mi vida no está agradar a mi familia ni agradar a los hermanos. En mi vida está agradar a Dios, quien es el Rey y soberano en mi corazón. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿esto será de bendición? ¿Esto va a bendecir mi cuerpo? ¿Esto es lícito? ¿Esto puede bendecir a otros? Y aquí hay otro asunto. De repente yo me doy cierta libertad para una clase de alimento. El cerdo. Vamos a un paseo, saco mi tremendo sándwich así, de chicharrón de cerdo. Veo tus ojos cómo se ponen, ¿ah? Y veo que alguien me queda mirando y dice, pastor, ¿eso es cerdo? Sí.
¿Por qué? Animal inmundo, pastor. ¿Te refieres a mí o al pan? No, yo considero, pastor, que, y entiendo a mi hermano en la fe. Yo no le puedo decir, bueno, es tu problema, pues hermano, yo como nomás. Yo tengo que entender a mi familia espiritual. Y uno de dos, o dejo de comer y le digo, entonces invítame de tu plato porque no tengo nada más, o converso, me retiro y voy a un lugar para servirme mis alimentos. Pero no puedo actuar en mi libertad así, de tal forma que ofenda y lastime a mi familia espiritual. Pablo explica a la iglesia de Corinto que él tenía la libertad para las cosas, pero también él logra abstenerse de ciertas cosas para no ser piedra de tropiezo para otros. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, dice Pablo, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Mira el versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ahora, recuerda el contexto, porque de repente algunos dicen, ahí está mi pastor, él bebía. Entonces tenemos libertad para beber. No te equivoques. Un texto fuera de su contexto es un gran pretexto. Así que mucho cuidado. El contexto aquí es el que acabo de mencionar. Esa clase de carnes que eran ofrecidas. Entonces Pablo está diciendo, yo soy libre también para comer esto. Yo soy libre para beber esto que ha sido ofrecido quizás en ignorancia, pero por amor a mi familia espiritual. Si hay alguien en este círculo, en este lugar, en este ambiente, al cual yo puedo afectar y ofender, es mejor no hacerlo. Recuerdo que fuimos a un retiro pastoral y fue en la playa. Fuimos con los pastores. Cuando digo retiro pastoral, fue un retiro de descanso, no de trabajo. Pero en las mañanas teníamos nuestro tiempo de devocional, compartíamos, etc. Y recuerdo que en esa fecha hacía un tremendo calor que llegábamos a 33 grados. Imagínate. Y claro, algunos de los pastores obviamente estábamos en short por el calor que hacía alrededor. Pero había uno en particular en ese tiempo, te estoy hablando hace muchos años atrás, casi 10 años atrás, que él nos dijo, para mí, si voy a estar sentado en la mesa, tengo que estar vestido, ¿no? Con mi polo. Está bien, hermano. Con todo el calor del mundo me puse mi polo. Por amor a mi hermano. Claro, después del sudor le dice, lávalo tú el polo porque yo no me iba a poner. Pero amados, hay que dar pasos de amor a la familia espiritual. Mira la siguiente, o lee la siguiente reflexión. Nuestra libertad cristiana no significa que todo es permitido. Si algo en mi vida puede poner en riesgo la salud espiritual de mi hermano en la fe, es mejor abstenerse por amor a ellos. Mi libertad no debe poner en riesgo la santidad de la iglesia de Dios. Pablo aconseja a la iglesia y les dice, ustedes son libres para elegir, pero cuídense, amados, de no ser piedra de tropiezo, de no afectar a otros hermanos en la fe. Porque tan importante es cómo tú te sientas en este lugar, como también nuestros hermanos cómo se sientan en este lugar. El primer consejo de Pablo entonces es no descuidar las implicancias del conocimiento de Dios Santo. Cuanto más conozco al Señor, mejor le puedo servir. Y conozco, como dije, a ese Dios 3 veces santo, que hay implicancias que yo tengo que aplicar a mi vida. De repente, en mi ignorancia, yo tenía ciertas prácticas, las tengo que dejar. Por amor a mi Señor y por amor a la iglesia. Un segundo consejo. No olvidar que el conocimiento sin amor no edifica. Y amados, hay mucha gente que conoce tanto de Biblia, pero que usa su conocimiento para ofender, para lastimar y para dañar.
Y yo me pregunto si esa es la meta, si ese es el objetivo del conocimiento de Dios. Alguien me pasó disculpen que saque mi equipo, pero alguien me pasó algo interesante hoy, porque prediqué en el primer culto y hablando acerca de aquellas personas que a veces son tan santos y que critican a todos los demás basados en su conocimiento que tienen de Dios. Y alguien puso esto, que dijo John Randall: algunos cristianos son tan grandes que la gente no alcanza a ver a Jesús en ellos. Algunos cristianos son tan grandes que la gente no alcanza a ver a Jesús en ellos. Mira lo que dice la palabra, versículos 1 al 3. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y amado, si hay algo que yo quiero en la vida, es que en el último de mis días el Señor me puede decir: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero qué triste será para aquellos quienes sirvieron en la iglesia, lideraban algún grupo. Señor, pero en tu nombre hicimos cosas, y el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Amados, hay una tremenda diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios. Al salir de este lugar, alguien te puede contar muchas cosas sobre mi vida. La edad que tengo, el nombre de mi esposa, el nombre de mi hija, dónde vivo, cómo se llaman mis padres, en qué lugar nací, la fecha de mi nacimiento, qué educación tengo. O sea, te pueden contar muchas cosas mías. ¿Pero eso te hace conocerme? No. Puedes conocer de mí, pero otra cosa es conocerme, ¿cierto? Y Pablo está diciendo: hay muchos que se han llenado de conocimiento, saben de estas cosas que estamos hablando. Pablo está diciendo: ustedes muy bien saben, hermanos, de estos asuntos ya hemos hablado antes, está diciendo Pablo. Y algunos se imaginan que incluso saben más de lo que realmente saben. Por eso Pablo dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. La arrogancia era la falta característica de los cristianos de Corinto. Cuando tú lees los diversos capítulos de Primera de Corintios, te vas a dar cuenta que Pablo con frecuencia les habla sobre su ego, sobre su arrogancia. Y amados, discúlpame que lo diga, pero qué fácil es ser arrogantes, aún de lo que ni siquiera tenemos. Mira el siguiente cuadro. En 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, Pablo les dice: por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Recuerda que es a esta iglesia que ellos se peleaban de quién eran, a quién pertenecían, quién les habían predicado. Y amados, hay creyentes hoy en día que piensan así, ¿eh? No, lo que pasa es que yo estoy escuchando a tal pastor predicar. Discúlpame, a mí no me llena escuchar a un pastor, a mí me llena escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra la que transforma mi vida. Y yo lo puedo escuchar de un hombre como uno de los pastores que ha mentoreado mucho mi vida, no tiene ni siquiera educación secundaria, tampoco ha pasado por educación teológica, pero conoce la palabra, vive la palabra y enseña la palabra. Capítulo 4, versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Casi Pablo, como un padre espiritual, está diciendo: espérense, ya voy a ir ya. Ahí los voy a agarrar y no los suelto. Así Pablo aquí está ya hablándoles como un padre a ellos. Todo lo que estoy escuchando de ustedes, ya van a ver. Ya van a ver. Es como un padre que viaja a Lima y la esposa nos dice: mira lo que ha hecho tu hijo. Ayer ha llegado tarde,
Hoy día no me contestaba el teléfono. Entonces uno lo llama y le dice, ¿estás haciendo esto? Ya. Llego mañana, quiero que me esperes, quiero hablar contigo. Te llevo a tu helado. Pablo les está diciendo, ustedes se comportan como si yo nunca fuera a ir a verlos a ustedes. Ya van a ver cuando tengamos que hablar sobre estos asuntos. Capítulo 4, versículo 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, ¿de qué hablan? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo viven? Y amados, a veces nosotros juzgamos a las personas porque pecan diferente a nosotros. Juzgas la caída de una persona en adulterio o en fornicación, pero tú estás murmurándolo por toda la iglesia la caída de este hermano. Lo juzgas porque pecó diferente a ti. A veces el conocimiento envanece. Ojo con lo que voy a decir. Cuando la palabra de Dios llega a la mente, pero no desciende al corazón, estás en peligro. Porque se te infla la cabeza. Y puede ser un hombre o una mujer llena de conocimiento, pero no necesariamente transformado por la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es el caso que ellos eran permisivos con algunas personas. Amados, el conocimiento puede dirigirnos hacia el orgullo. No digo que el conocimiento nos dirige, porque también es bueno estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es conocer más de Dios. El conocimiento puede dirigirnos hacia el orgullo y hacia un sentimiento de superioridad surge en el corazón. ¿Qué me va a enseñar él? Yo sé más que mi líder de célula. Por eso el versículo 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Amados, no hay mayor evidencia de la ignorancia que el presumir ser sabio. El que más sabe es aquel que es consciente de su propia ignorancia. Yo les he dicho, el Señor me ha permitido ir por diversos lugares. Y no solamente ministrar en iglesias Alianza, el Señor me ha permitido predicar aún en otras denominaciones. Y cuando a veces compartimos, uno puede darse cuenta de corazones arrogantes. Hola, yo soy el doctor tal. Mira, con tus doctorados tú eres mi hermano en la fe y eres tan pecador como yo lo soy. Lee el siguiente pensamiento en pantalla. A veces las personas con mucho conocimiento no están dispuestas a escuchar ni aprender de los demás, porque con su conocimiento se les infla el pecho, pero no se les llena el corazón. Y amados, mi estudio personal de la palabra de Dios debe llevarme a ser más humilde en la presencia de Dios. Charles Spurgeon decía que conforme pasan los años y él estudia más y más la palabra de Dios, se da cuenta que es como una profundidad del mar que cada vez menos sabe. Se da cuenta que menos conoce del Señor en el sentido de que hay más y hay más y hay más que aprender. Amados, lo dije hace un momento, algunos de los siervos de Dios que han dejado huella en mi vida no tienen un doctorado, no tienen una maestría. Uno de ellos ni siquiera ha pisado por un instituto teológico. Solo su estudio de la palabra de Dios. ¿Y cómo te recita? Gálatas 5, Gálatas 2, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 6, versículo 10. Te lo recitan de memoria. Porque en esa experiencia diaria con Dios, lleno de conocimiento, hay humildad que puede enseñar a otros. Lee el siguiente pensamiento. El estudio teológico es para servir y bendecir a los hermanos, no para pelear con ellos ni lastimarlos. Podemos tener la mente llena de teología y al mismo tiempo el corazón lleno de orgullo y poco amor. A veces ese pésimo testimonio de empezar batallas y peleas
teológicas por redes sociales. Y poco a poco falta que el mundo compre su canchita y se ponga a leer y vea todo el espectáculo que se está dando. Hay momentos para presentar defensa del Evangelio, pero también hay formas de cómo presentar defensa del Evangelio. Si sabemos más, gloria a Dios por eso, pero tiene que estar dispuesto todo nuestro conocimiento para que la iglesia sea bendecida. Cuando comparto la verdad con amor, la iglesia madura. Pero cuando la comparto con orgullo, la iglesia es lastimada. Entonces yo decido si bendecir a la iglesia o lastimar a la iglesia. Conocí a un hombre, por ejemplo, que en su predicación les hablaba así a los hermanos: ustedes son ignorantes porque no conocen, ustedes no han ido a un seminario. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos más adelante, por favor. Solo lo voy a leer, no lo voy a exponer porque eso será motivo de predicación en algunas semanas después. Primera de Corintios, capítulo 13, habla sobre la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, ¿vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y amados, tenemos que ministrar, enseñar, desafiar, exhortar y aún disciplinar en amor. De repente el Señor te ha dado la bendición de conocer más la palabra de Dios que los integrantes de tu célula, que la gente que te rodea. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero si el Señor te ha dado ese conocimiento, es para que lo ministres en amor a las personas que te rodean. Quizás tú estás aprendiendo recién la palabra de Dios, viniendo cada semana aquí, y cuando regresas a tu casa y estás ahí con gente que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que tiene una forma de vida muy diferente a lo que agrada a Dios, enséñales con amor. Ministrales con amor. Pablo sigue diciendo aquí en 1 Corintios capítulo 8, que es el texto que estamos predicando: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Porque uno ama lo que conoce. Tú no amas lo que no conoces. Así que, señorita, si alguien se acerca a ti y dice: yo no te conozco, pero te amo, es más falso que patada de culebra. Uno llega a conocer o a amar lo que conoce, porque te ama con tus virtudes como también con tus debilidades. Si alguno ama a Dios, es conocido por él, porque hay una relación estrecha. Encierra esa idea de que yo puedo amarle a mi Señor como resultado de que Él primero me conoció. La misma idea de 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sin la iniciativa de Dios, ninguno sería salvo. Ninguno. Aquí se emplea la palabra conocer para denotar favor, aprobación. Entonces Dios conoce a los que son suyos. Por eso la palabra dice: apartaos de mí, nunca os conocí. Pudimos haber asistido todos los domingos a la iglesia, tener todos los apuntes necesarios, tantas cosas en la iglesia, y puede ser producto de una religiosidad y no de una relación con Cristo Jesús. Amados, y es lo natural. Pregunto, cuando dos jóvenes se gustan, ¿qué anhelan ellos? Nadie se ha enamorado aquí en este mundo. Yo sé la respuesta, pero no lo quiero decir. Estar juntos, casarse, ¿no? Porque anhelan estar más comprometidos,
más cerca el corazón del uno con el otro, ¿no? Y si es posible estar las 24 horas del... Tú ves, hasta los ojitos les cambian, parpadean de forma distinta, ¿no? Ya no hacen así, ¿no? ¿No? Y la clásica, ¿no? No se quieren despegar. Llegan a la casa, el joven la deja en la puerta. Chao, chao. Anda ya, no, entra tú. No, pero anda, no, tú entra primero. La señorita entra, se va a su habitación, él la llame. ¿Todo bien? La acaba de dejar hace 30 segundos. Y él se va todo el taxi hablando con la señorita. Llega a su casa, se echa en su cama, siguen hablando y ya, chao, chao. Cuelga tú, no, cuelga tú. ¿Eso se da o no? ¿Y cómo va nuestra relación con Dios? ¿Tiene esa misma pasión? Que cuando estamos estudiando la palabra no queremos soltar la palabra y hay tanto manjar que queremos más y más y más. Lee esta reflexión, segunda reflexión. Nuestro amor al Señor nos impulsa a conocerle más. Y al conocerle más, podemos amarle mejor. Y amados, es muy fácil darse cuenta quién realmente ama al Señor. Porque por sus frutos, si yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposa, entonces tiene que haber evidencias de respeto, consideración, amor, atención, cuidado. Son las evidencias de lo que digo que alberga aquí mi corazón hacia ella. Nuestro amor al Señor nos impulsa a conocer más. Quiero conocer más a mi Señor. Estoy completamente enamorado de Él y quiero conocer más de mi Señor. Y al conocer más, podemos amarle mejor. Hasta aquí Pablo da 2 consejos. El primero, no descuidar esas implicancias cuando conocemos al Dios 3 veces santo. Hay cosas en mi vida, hay detalles en mi vida que necesito considerar de la palabra de Dios. Segundo, no olvidar que el conocimiento sin amor no edifica. La palabra de Dios tiene que ser recibida en amor y transmitida con amor. Tercer y último consejo de Pablo, no descuidar nuestro crecimiento en el conocimiento y amor del único Dios. Amados, este mundo nos está distrayendo con tantas cosas. Antes tú tenías que salir de casa para tener ciertas cosas como diversión. Por ejemplo, una noche de película tenías que ir a un cine. Hoy tienes el cine en casa. Antes, cuando tú querías pecar, tenías que ir hacia un lugar y pecar. Hoy hay el pecado delivery. Tú lo llamas, lo pides y viene a tu casa. Fácilmente nos podemos distraer por esos dioses de esta tierra. ¿Y por qué digo distraer? Porque cambian nuestra mirada del Señor Jesucristo. Así como cuando un hombre, una mujer cambia su mirada del matrimonio y ya está en camino a un riesgo, lo mismo sucede en el aspecto espiritual. Cambia mi mirada del Señor, estoy caminando a un abismo. Versículos del 4 al 6, si me acompañan, por favor. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Interesante. Pablo no niega la existencia de ídolos. Hay ídolos. Pueden ser personas, pueden ser objetos. Pablo ya en su tiempo había cosas como imágenes talladas en madera o en piedra, hoy en día en yeso. Más adelante reconoce que detrás de estos ídolos hay poderes demoníacos. ¿Por qué Pablo lo dice? Porque todo aquello que roba mi atención de Dios, si hay algo o alguien que roba el trono de mi corazón a mi Señor, ese día ya me convertí en un idólatra.
Pablo no niega la existencia de estos ídolos. Lo que sí niega es que cualquiera de estos ídolos sea realmente Dios. Por eso el versículo 4, él dice, un ídolo nada es en el mundo. ¿Te has dado cuenta que aún esos ídolos que pones en un lugar para que cuiden la ciudad o nos cuiden a nosotros, incluso tienes que ponerlo con reja para que no se lo lleven? ¿Qué cuidan entonces? Y ojo con lo que voy a decir, hermanos, y saldrá en pantalla. Aunque todos tenemos ídolos diferentes, todos tenemos el mismo problema en nuestro corazón. Podemos hacer de lo creado un ídolo cuando lo colocamos en el lugar de nuestro Dios. Mi esposa podría ser un ídolo. Si hago algo ilícito para satisfacer su corazón, para agradar su vida, yo hago algo ilegal, ella es mi ídolo. Porque estoy haciendo cosas incorrectas para satisfacer su corazón. Pero mi ídolo también puede ser mi hija. Que vienen y me dicen, pastor, su hija se comportó así. No, ella no. No, ella es santa. Es más, es la única monja evangélica que existe. No, mi hija mi hija no hace nada de estas cosas. Mi hija puede ser mi ídolo. Y no corregir ciertas actitudes. Mi ídolo puede ser el trabajo. Que por el trabajo puedo perder mi matrimonio, puedo perder mi familia. Mi ídolo puede ser el dinero, que no importa cómo lo obtengo, así sean cosas ilegales o ilícitas, con tal de tener dinero a fin de mes. Punto. Todos tenemos ídolos diferentes, pero el problema está en el mismo lugar, el corazón. En el versículo 5, ¿qué dice Pablo? Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pablo admite que había muchos dioses en la mitología pagana. Por ejemplo, Júpiter, Juno, Mercurio. Algunos de esos dioses se suponía que vivían en el cielo, porque así decían las leyendas, vivían en el cielo y se relacionaban con la humanidad. Pero había otros dioses y señores que vivían en la tierra, como Ceres, como Neptuno, y que también se relacionaban con la gente. Los griegos y los romanos paganos tenían numerosos dioses y señores, seres mitológicos que la gente adoraba y realmente estaba esclavizada. En medio de ese mundo de idolatría, en medio de ese mundo religioso, Pablo dice lo siguiente en el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gloria sea su nombre. Los creyentes saben que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. En otras palabras, Él es el propósito y la meta de nuestra existencia. Si tú no estás viviendo para el Señor, eres un idólatra. Algo ya robó el lugar de Dios. Pero también sabemos que hay un solo Señor, es decir, Jesucristo, por el medio del cual son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Ahora, entiéndase por favor, por la expresión por medio del cual son todas las cosas, describe al Señor Jesús como el mediador. Mientras que la expresión por medio del cual existimos nosotros indica que es por medio de Él que hemos sido creados y redimidos. Así que cuando Pablo dice que hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, no significa que Jesucristo no es Dios. Más bien indica simplemente los respectivos roles, papeles que en la Santa Trinidad ellos cumplen en la creación y en la redención. Y hay versículos bíblicos, obviamente, que secundan esta verdad. Juan capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y recuerdas que cuando Jesús dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios. Si me ayuda en pantalla, por favor. Porque, ahí está, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios se explica a sí misma. Pablo está diciendo, amados,
Pueden haber muchos dioses con minúscula, puede haber muchos señores en diversas culturas, como la nuestra, por ejemplo, Inca, pre-Inca, muchos señores que había en esta tierra, pero hay un solo Dios. Uno de los cronistas precisamente escribe sobre Pachacútec que él llegó incluso a pensar, cuando estaba contemplando al dios Inti, al dios Sol, lo estaba mirando, y pasa una nube y tapa la brillantez del sol. Y Pachacútec llegó a reflexionar, si hay una simple nube que puede tapar la brillantez de nuestro máximo Dios, entonces debe haber un ser superior que controla, que sale de un lugar y siempre termina en otro lugar. Es decir, tiene una rutina, cumple una función. Debe haber un Dios superior que está controlando su entrada y su salida. Reflexión número 3. Todo aquel que no vive bajo el señorío de Jesús, sin duda vive con un ídolo sentado en el trono de su corazón. Y amados, a veces nosotros nos podemos comportar de tal forma que yo soy mi propio Dios. No es mi esposa, mi hija, el trabajo, el dinero, no, yo. Entonces todo lo que sucede alrededor tiene que girar alrededor de mí, de mi comodidad, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me agrada. Y si algo no me parece, entonces lo desecho, lo rechazo, porque no, yo soy mi Dios. Entonces todo tiene que girar alrededor de mí. Amados, la palabra de Dios nos da consejos prácticos. El primer consejo que Pablo da es: constantemente estamos aprendiendo del conocimiento de Dios Santo. Cuidado con no poner en práctica lo que Dios demanda de nosotros. Segundo, el conocimiento sin amor no edifica. Podemos conocer mucho de Dios, pero si no tenemos amor, nada somos. Y lo tercero y último que Pablo aconseja aquí: no descuides tu crecimiento. En medio de un mundo idólatra de tantos dioses y señores, hay un solo Dios que reina y que brilla por toda la eternidad, y que es Jesucristo. A Él le servimos, a Él le pertenece nuestra vida. Como dije, la palabra de Dios nos da consejos prácticos para vivir la vida cristiana. No pretendas agradar a Dios y vivir un cristianismo distanciado de su palabra. Porque ese día tú te has inventado tu propio Dios, y tú te has inventado tu propia religión, y tú te has inventado tu propia Biblia. Si quieres agradar a Dios, estudia la palabra. Si quieres glorificar a Dios, vive la palabra. Si quieres dejar un legado, enseña la palabra. Que Dios nos permita tener corazones humildes, corazones sensibles a su voz, para ser corregidos en nuestros caminos, para presentar defensa del Evangelio en el momento oportuno, para exhortar y animar a otros que son nuestros hermanos en la fe. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres digno de ser adorado por todos los siglos. A ti sea la gloria en nuestras vidas. Y eso implica, Señor, de entender que tú eres el único Dios y soberano, Señor, sobre la faz del universo. Eso implica, Señor, que nosotros renunciamos a nuestros propios sueños, anhelos, comodidades para vivir para la alabanza de tu gloria. No permita, Señor, que alguien o algo se siente en el trono de nuestro corazón. El lugar solo le pertenece a Jesucristo. Y ayúdanos a vivir, respirar para ti en todo tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén.